Lo que vamos a leer se encuentra en el capítulo 14 del libro de San Mateo, en el versículo 22. Para los que lo tienen, les invito a decir amén. Amén. Vamos a leer entonces. Dice la palabra de Dios que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entretanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, él calmó el viento. Se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron. En la barca le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret. Este es la palabra que vamos a compartir. Los que quieran pueden tomar asiento. Les agradecería que estemos todos atentos a oír la palabra de Dios. Este libro de Mateo comienza hablando acerca, todo el libro de Mateo comienza hablando acerca del león, del Rey de Reyes, de Jesús como el Señor que es el Salvador de los judíos. El libro de Mateo habla de Jesús en cuanto al establecimiento del reino de los cielos. El reino de los cielos tenía principios y parámetros que Jesús dejó bien determinados en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los evangelios, pero en el primer libro, en el libro de Mateo, podemos encontrar que Jesús estaba estableciendo los principios de su reino. Y mientras tanto que leemos el capítulo 14, empieza hablando de otros milagros. Empieza hablando del milagro de los panes y los peces, que quizás muchos lo han leído, quizás muchos tienen referencia de esto. Y lo que estaba diciendo Jesús al mostrar sus milagros, porque Jesús hablaba de esa manera, hablaba con el ejemplo mismo, daba parábolas, pero también los milagros hablaban de quién era Él y de los principios que quería establecer como el reino. Y lo primero que se experimenta cuando uno puede leer el libro de Mateo y puede leer en el capítulo 14 el milagro de los panes y los peces, experimentamos la gloria de Dios. La gloria de Dios nos hace vivir en el reino. Cuando entra usted a la vida del reino, cuando recibe a Jesús como Señor y Salvador de su vida, comienza un camino, comienza usted a andar en los parámetros y en los principios del reino de los cielos. Quizás a lo mejor nadie se lo dijo, quizás aún hasta hoy no se dio cuenta, pero el reino de los cielos está establecido en la palabra de Dios. Y Él, a través de cada parábola, a través de cada enseñanza, nos fue dejando un principio, una base, un escrito que nos dice cómo debemos andar. En este caso vemos que cuando los hombres que estaban necesitados de comida experimentaban necesidad, experimentaban el buscar la mano de Dios, el mirar que el Señor fuera el que supliera todas sus necesidades. Y luego, en el versículo 22, comienza hablando de que Jesús toma una decisión, termina de hacer el milagro. Si usted lo puede leer después detenidamente y estudiar este capítulo, habla de que Jesús, terminado el milagro, hizo que los discípulos se subieran a la barca y entraran mar adentro para ir a la otra ribera.
¿Qué habla eso? Si usted lo pone en paralelo a lo que hoy nosotros predicamos y a la vida de Cristo, puede entenderse porque Jesús estuvo con sus discípulos, pero hoy Él está en los cielos esperando que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ande, camine. Camine significa ir andando, vaya sobre su palabra, empiece a caminar. Y lo que hacían los discípulos en la barca eran estar en la vida del reino, era ir hacia el lugar hacia donde Dios les había mandado, y ahí se iba a desatar una situación, la situación de la tempestad. Muchas veces en la vida de Dios decimos o queremos creer que la vida de Dios no tiene ningún matiz de colores. Sin embargo, podemos encontrar en la vida de Dios que le conocemos y Dios nos empieza a enseñar en la necesidad a ver la prosperidad, en la aflicción a ver su mano. Y esto es lo que quería decir Jesús con esta enseñanza. Él los envía a que se vayan antes, porque Jesús, una de las características más importantes de Él era no perder el tiempo. Él les dijo, vayan rápido hasta la otra ribera para hacer nuevamente un milagro, para tener de nuevo la oportunidad de mostrar que Él era el Hijo de Dios. Pero no fue Él hasta estar en intimidad con Dios. El primero se quedó, subió a la montaña y dijo, voy a tener intimidad con el Señor. Algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber, que nunca Jesús en toda la Biblia hizo algún milagro, ni siquiera predicó sin antes estar con Dios, sin antes haber tenido intimidad con Él. Muchas veces queremos un milagro y sin tener intimidad con Él. El ejemplo de Jesús es, todo lo que quieras de mi mano puedo darte, pero quiero que estés en intimidad conmigo. Eso era lo que hacía Jesús, ir en intimidad hacia el Padre. Luego, en el tiempo de tormenta, en medio del mar, empieza a haber una situación y los discípulos, que son los hijos de Dios, comienzan a ver que el mar se embravecía, que el mar ya no estaba tranquilo y que Jesús no estaba con ellos. No estaba en persona, pero Él les había enviado, había un propósito hacia donde tenían que ir, así que ellos no estaban solos, tenían la palabra de Jesús, pero parece que hacía falta enseñarles aún un poco más a los discípulos, porque Jesús, cuando terminó de hacer el milagro, Él decidió que los discípulos se fueran, y en la tempestad lo primero que tuvieron los discípulos fue temor. Dice la Biblia que ellos temieron y dijeron que era un fantasma, no le reconocieron. Miren, aún en la situación que estaban, habían estado con Él, habían compartido, habían visto el milagro de los panes y los peces, y aún siendo enviados por Él, en el medio de la tormenta no le reconocieron, no supieron verlo. Y algo que me pareció hermoso de Jesús fue la manera de usar bien el tiempo. Mientras los discípulos iban hacia donde Él los había mandado, que era la otra ribera, Él ocupó su tiempo. Su tiempo era estar en la presencia santa de su Padre. ¿Para qué? Lo que Él estaba buscando era dirección, era propósito. Él iba al Padre para entender qué es lo que tenía que hacer después. Ningún paso que daba venía sin la guía de su Padre. Algo impresionante de Jesús fue la manera en que les respondió a estos hijos. Él dijo, tengan ánimo, soy yo, tengan ánimo. Jesús les dijo, no se asusten. Y algo característico de Jesús era romper el miedo, el susto, la situación con la respuesta que Él daba. Él respondió, tengan ánimo, soy yo. Su respuesta fue de gozo, de aliento. Su respuesta fue diciéndoles, no teman, estoy con ustedes, los envié yo, no los voy a dejar. Muchos días en la vida del cristiano cree que porque nos envió Dios, en algún momento determinado vemos la tormenta y decimos, acá está, estamos solos, no hay situación que Dios me pueda ayudar. Y no, si Él lo envió, Él no lo va a dejar. Pero algo que hay que tomar en cuenta es este ejemplo que Jesús nos dio. Ir al Padre. Este era un rasgo sobresaliente de Jesús, usaba bien el tiempo. Él fue a orar, fue a tener intimidad con su Padre para que su movimiento, su milagro hacia el otro milagro, marcaran la dirección y el propósito a través de su Padre. Él quería recibir eso, Él se entregó a la oración, se entregó a hablar con su Padre para recibir fortaleza, para luego hacer un milagro. Él no quería hacer nada que le diera la gloria a Él, sino a su Padre. Usted lea la palabra de Dios y Jesús lo dejó bien claro. Él no quería
que los hombres creyeran que Él lo hacía por sí mismo, sino que todos vieran al Padre para que le reconocieran. Así que cuando comenzó la tempestad y comenzó a azotar el lugar, Jesús ya había pasado la mayoría de la noche orando. Fíjese que dice en el capítulo 14, en el versículo 25, dice que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice que Jesús en el capítulo 23, Él despidió a la multitud y fue al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba solo. Y la barca que estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y algo que me llamó la atención es saber en qué tiempo era el tiempo en que Jesús vino hacia ellos. Y en la Biblia, en varios estudios de la Biblia, dice que la cuarta vigilia era entre las 3 y las 6 de la mañana. Así que otro ejemplo más para tomar y para entender de Jesús. Él tenía intimidad, pero Él hablaba antes de que amaneciera. Sus tiempos eran largos con Dios para recibir fortaleza, para recibir guía en su movimiento propósito, porque Él quería hacer la voluntad de su Padre, Él lo había dejado bien claro. Y cuando los discípulos vieron que Él venía hacia ellos, andando sobre el mar, se turbaron. Lo primero que fue que recibieron temor, tuvieron temor. Pero Jesús les respondió con ánimo. Él dijo, y esto es una característica muy importante de Jesús, es el ánimo. Él glorificaba a Dios aún en su carácter, en sus respuestas. La tempestad podía ser fuerte, el miedo que ellos tenían podía ser desesperante, pero Él les dijo, no teman, tengan ánimo, soy yo estoy con ustedes. Entonces veo en los discípulos aún turbados a un hombre que con una característica, si uno estudia la vida de Pedro, puede decir que él generó varios problemas y se generó a él mismo muchos problemas luego. Pero algo que fue característico o algo que fue visible en su persona fue los actos de fe, fue el atrevimiento que él tenía. Él tomó la decisión de decir, si eres el Cristo, si eres Jesús, haz que camines sobre el mar. Y una actitud importante, pareciera que a pesar de que él camina, cuando tuvo miedo pareciera que fue un cobarde, pero la actitud de levantarse e ir en pos de la palabra de Dios era un espíritu que había en Pedro que le llevaba a desafiar la naturaleza, a confiar solo en el Espíritu de Dios, en la voz de Dios. Y esto es lo que hizo, se soltó. Pedro tomó este desafío. Pedro tuvo un arranque de fe y un espíritu optimista y lo que hizo fue, dime ven y terminaré yendo. Y caminó sobre las aguas. El milagro se hizo, él pudo caminar sobre las aguas. Pero cuando observó su situación, cuando miró que él estaba en una tormenta, que estaba en el medio de la tormenta, él hizo una oración. Dijo 2 palabras, Señor, sálvame. Sálvame. Esto me dejó un eco tremendo en la palabra que leía, porque muchos días podemos haber leído acerca de este caminar sobre las aguas. En el camino del Señor Jesús, en la vida del reino, podemos ver que mientras Jesús se encuentra con nosotros, mientras nos sentimos muy espirituales, mientras decimos estoy en completa oración, vemos que no hay temor. Pero a veces nuestras situaciones, nuestras circunstancias nos hacen enfriarnos, alejarnos o no verlo tan cercanamente. Y ahí empezamos a decir que Él se fue, que Él no nos está ayudando. Y la idea de Dios era hacer que cada uno de sus discípulos supiera que Él aún estaba allí con su palabra. No estaba su presencia, pero estaba lo que Él les había dicho. Vayan, tienen que llegar hacia la otra orilla. El cuerpo de Cristo tiene que avanzar cada día en lo que Él nos dice, en lo que Él nos encomienda. Y muchos días los hijos de Dios tememos, no caminamos. Nuestra tarea es andar, nuestra tarea no es frenarnos. Muchos días por las situaciones y por no ver a Jesús tan cercanamente creemos que nuestra situación en Dios ya ha terminado, que no tenemos que trabajar más, que no tenemos que servirle más, que no tenemos que adorarle más. Sin embargo, Jesús les estaba diciendo que ellos fueran, que Él estaba. Y algo que pasó en esto, que fue el desatarse la tormenta,
Aparentemente iba a ser grave, pero le sirvió a todos los discípulos. La situación de oposición sirvió para su provecho, sirvió para el provecho de Pedro, porque le hizo entender el pensamiento de Jesús y la idea de Jesús, que si te digo ven, voy a estar contigo para sostenerte, y si te digo ven, te voy a extender mi mano y te voy a sacar. La palabra de Pedro, cuando dijo, Señor, sálvame, me conmovió, y hacía muchos días que venía pensando, Señor, ¿cómo haces para que uno pueda caminar sobre las aguas sin temer? Pedro temió, dudó, incluso hasta animosamente Jesús lo tuvo que reprender y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le estaba diciendo, si te lo dije, no hace falta que te dé tantas muestras, solo mi palabra, ven, te iba a sostener. Pero nos sirve a nosotros para ejemplo. Muchas veces Jesús nos envía, nos encomienda, nos dirige, nos manda, y el solo hecho de mirar la situación nos hace hundirnos en la incredulidad, hundirnos en la duda, hundirnos en el pensar que no podemos, en el mirar para adentro. Pero Jesús con esto estaba diciendo, si yo te digo que vengas, te voy a sostener hasta que llegues. Si yo te digo que camines, camina, porque ahí estaré. Y lo demostró con Pedro. Entre las 3 y las 6 de la mañana, antes de que amaneciera, él infundió ánimo con su presencia. Cuando lo vieron, ¿qué pasó? Empezaron a decir, primero se asustaron, pero cuando supieron que era Jesús y que él hizo caminar a Pedro sobre las aguas, empezó a haber ánimo. Él entró y él dijo, soy yo, no teman. Quitó el miedo. Cuando Cristo está en nosotros, cuando el Espíritu de Jehová está inundándonos, no hay temor que nos inunde, no hay miedo que nos haga frenar, no hay desesperanza que nos pueda ganar, porque el Espíritu de Jehová dice, soy yo te envié, yo te hice caminar, así que ahora avanza. Algo tremendo de Pedro fue las 2 palabras estas, que hacen eco y que nos hacen ver que es un hombre que ejerció la fe. Aunque luego dudó, él ejerció la fe. ¿Y cuál es el ejercer la fe? ¿Qué es lo que es? Es ser osado para actuar confiando en su palabra. Jesús dijo ven y él fue. Jesús no tiró una soga, Jesús no puso escaleras, Jesús no puso caminos sobre las aguas. Solo dijo ven. ¿Qué nos queda a nosotros para aprender de esta palabra? Que Él con las Escrituras, Él nos dice ven. Todas las situaciones que Él nos presenta, Él está diciendo yo soy, ven. Camina, anda, no te detengas. Todas las palabras de la Biblia, si usted las lee, las estudia, la palabra de Dios nos quiere dejar bien en claro que nosotros necesitamos caminar. Para que Él pueda actuar, nosotros debemos andar. Y algo tremendo de Pedro fue que Jesús dijo ven y él solo obedeció. Pedro no debía mirar las circunstancias, debía seguir andando, no debía frenarse. En realidad no, pero cuando lo hizo, él clamó por ayuda. Y lo que hizo fue decir solo 2 palabras, Señor, sálvame. Y esto me llevaba a entender algo que estudié hace mucho tiempo y decía, David durante 70 capítulos habla de, Señor, mis enemigos me persiguen, sálvame de mis enemigos, Señor, me hundo, Señor Jesús, ten misericordia de mí, dame vida. Pero había algo que no estaba pasando, algo que él estaba pidiendo no estaba bien. Y con Pedro entendí totalmente qué es lo que quiso decir Jesús. Pedro dijo solo 2 palabras, Señor, sálvame. David, en 70 capítulos, nos explica todo tipo de oraciones, pero una, en el Salmo 71, empieza a decir, Jesús, Dios, Jehová, perdóname, líbrame de homicidios, confesó su pecado. Mire qué impresionante es lo que hizo Pedro. Pedro podría haber dicho, oh Rey de los cielos, Hijo de Dios viviente, descendiente de David, y hacer una oración totalmente larga. Pero solo dijo lo que él necesitaba. Él dijo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y David había orado durante mucho tiempo, pero fue cuando confesó su pecado que Jehová le hizo libre. Y si usted lee los salmos, a partir del Salmo 71, él da gloria al Señor por haberle librado de los males, por haberle salvado. ¿Y qué hizo Pedro?
volvemos a Pedro y vemos que a través de estas palabras en las que él clamó, él se apoyó en la palabra de Jesús y vino Jesús extendiendo su mano y le salvó. Dice que cuando Pedro dijo estas dos palabras, simples palabras, quizás como teólogo, algún estudioso podría decir, qué poco que dijo, o qué tan poco profunda su oración, o qué sencilla. Simplemente fue directo. Él sabía lo que necesitaba, se estaba hundiendo y necesitaba la mano de Jehová para que le sacara del agua. Quizás en su primer paso, comenzando a dudar, el agua le llegó a los tobillos, pero cuando vio que le llegaba a las rodillas, a la cintura, al cuello, dijo, Señor, sálvame. No tenía tiempo de hacer oraciones que tuvieran muchas cuestiones, de decir tantos títulos de Dios y de recordarle a Dios quién era y de clamarle por muchas cosas que nosotros pedimos, en vez de decir, sálvame, Señor. Muchos días, y es esto lo que voy, es que nosotros oramos y le decimos a Dios, Señor, tú que eres el Rey de los cielos, y dedicamos tiempo a dar vueltas y no somos claros con Dios. No tenemos una palabra de claridad. Señor, necesito que me saques de este pozo. Señor, necesito que perdones mi pecado. Señor, necesito que liberes mi casa del pecado, que liberes mi casa de la enfermedad. Quizás muchos días nos pasamos orando por muchas cosas, pero no somos claros al orar. Y en la palabra de Pedro pude entender que Dios ama la claridad. Dios ama la sinceridad. Él no tuvo tiempo de ser un hombre que no era natural, un hombre ficticio. No, él fue natural. Él dijo, Señor, sálvame. Le gritó. Y en el Salmo 71 puedo ver exactamente las mismas palabras en David. Él dijo, socórreme, Jehová. Y Jehová vino a socorrerle. Y Pedro dijo, sálvame, Señor. Y Jehová extendió su mano y le levantó. Así que nuestra palabra hoy es, si yo lo necesito, Señor, sálvame. Señor, sálvame. ¿Cuántos están en situaciones y muchos días no reciben el milagro? ¿Cuántas veces decimos, yo trabajo, hago la obra de Dios, camino sobre lo que Él me ha encomendado, pero me veo solo, no veo la mano de Dios? ¿Sabe lo que está esperando Jesús? Que usted le diga, Señor, sálvame. Si usted está viendo que su matrimonio se rompe, que su matrimonio no tiene salida, usted dígale a Jesús, Señor, salva mi matrimonio. No necesita grande palabrerío el Señor, necesita sinceridad, que usted sea sincero, que sea honesto, que sea natural, que diga, Señor, sálvame. Señor, dame la posibilidad de ser salvo, que tu misericordia me alcance. Pedro causó muchos problemas antes y aún así Jesús lo salvó. Lo que hizo Jesús fue instruirle en su presencia. Le dijo, si yo suelto mi palabra, si yo suelto mi palabra, tú camina. Pedro caminó. Y cuando haya duda, solo di, Señor, sálvame. Mire qué ejemplo y qué tremenda palabra podemos encontrar en una palabra que quizás leímos muchísimas veces. Y que quizás creíamos que lo que estaba diciendo era que Pedro fue un hombre de poca fe. No, 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 él fue un hombre osado, él fue un hombre atrevido. Ninguno de los demás pudo saltar de la barca y caminar creyendo que Jesús con solo decir ven le iba a sostener. Él fue un hombre osado, pero a pesar de eso, lo que Jesús quería dejarnos claros a nosotros, es decir, quería que nosotros entendiéramos que así como Él ocupaba el tiempo teniendo intimidad con Dios, no hay ningún desafío de fe que se pueda llevar a cabo completamente si no decimos, Señor, sálvame, Señor, sosténme, Señor, sé tú mi guía. Muchas veces queremos creer que porque leemos, que porque oramos a veces, Dios nos puede sostener y no crecemos, y no crecemos. Yo siempre leo la palabra, dice la Biblia, que pedís y no recibís porque pedís mal. Y es algo que continuamente entra en mi corazón y digo, Señor, ¿por qué? Algunos viven prosperidad y otros en el mismo lugar tienen escasez profunda. Señor Jesús, ¿por qué muchos días veo matrimonios que son felices, prósperos y otros destruyéndose en el mismo lugar? ¿Qué amas más a unos que a otros? Y leyendo esta palabra me revelaba Jehová, Señor, sálvame. La oración de él le estaba preparando con guía y dirección para hacer un milagro.
La dirección del Padre a Jesús le estaba preparando para hacer un milagro. Y a Pedro esta situación le preparó para conocerlo en intimidad a Jesús. Quizás lo había visto todo este tiempo, pero no conocía que la palabra de Jesús tenía el poder suficiente para sostenerlo sobre cualquier circunstancia. Pedro no había entendido que en el solo hecho de escuchar su palabra y obedecerle sin mirar circunstancias, él iba a poder caminar sin detenerse, sin caerse. Algo que aprendí de Jesús en esto es que él oraba sin cesar. Él estaba continuamente orando. Y algo que me llamó la atención es que cuando Pedro se vio hundido, Pedro dijo, Señor, sálvame. Algo que quizás uno no hace. Quizás en la situación y en el problema lo único que hace es quejarse, observar que Jesús no ha sido tan visible, decir palabras que no son optimistas, o sea, que no tienen el carácter de Cristo, decir palabras sin gozo, que muestran que Cristo no está dentro, porque como dije antes, Jesús al responder, respondió con ánimo, con gozo. Jesús al responder, respondió optimistamente, no teman, tranquilos, soy yo, tranquilos, no hay ningún fantasma, soy yo. Y muchas veces, como hijos de Dios, cuando nos preguntan cómo estamos, y acá andamos, nuestra respuesta deja entrever que no somos, como decimos ser, hijos de Dios, que aman y creen en Dios. ¿Por qué deja entrever eso? Porque si creyéramos en Él, caminaríamos sobre las aguas sin dudar, porque Él nos dijo, ven. Y si usted piensa que donde está caminando no está el Señor, entonces frénese y diga, Señor, no puedo estar en este lugar, si no siento paz, este no es el lugar en donde tengo que estar. Si a usted lo envió Dios, camine en paz, porque su palabra le sostiene. Pero si usted está parado en un lugar donde no puede orar y no puede decirle, Señor, sálvame, tenga cuidado, porque esos lugares son los lugares en donde usted encuentra incomodidad de nombrar a Dios. Y cuando uno siente incomodidad de nombrar a Dios, está sintiendo que las cosas no están bien. Cuando uno espiritualmente no está bien, muchas veces se ve alejado de la oración. Quizás hasta cualquier situación pequeña nos hace sentir que ya no podemos orar. Pedro quizás debía haber orado antes de subir a la barca, pero no. En este caso nos dice que cuando se hundió, se dio cuenta de decir, Señor, sálvame. Cuando se iba hundiendo, dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué nos deja claro esto? Que a Él le podemos clamar en todo tiempo. Y en todo tiempo podemos hacer oraciones sinceras. Son oraciones que no son armadas, que no tienen ninguna búsqueda de palabras que queden cómodas o lindas para con Dios. Muchos días escuché y hasta hace poco escuchaba que hay oraciones poéticas. Yo sinceramente no las entiendo. Oraciones poéticas, oraciones que son de lamento. Y Dios, sinceramente, no se agrada de oraciones rebuscadas. Lo que Él quiere es que nosotros no seamos deshonestos al orar. Jesús nos muestra en la Biblia que en 2 casos solamente se registra oraciones largas. Una es la oración que hizo Jesús antes de cumplir su propósito final. Y la otra fue la oración de Salomón en el agradecimiento por haberle mostrado su gloria, dándole sabiduría para gobernar un pueblo. Desde ahí en más, todas las oraciones de la Biblia son frases pequeñas que dicen solo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Jehová lo mostraba a través de David en el Salmo 71. Él dijo, socórreme, Jehová. Y Jehová le socorrió y le hizo el hombre con un corazón perfecto. El padre del hombre más sabio de la tierra. ¿Y qué quiero decir con esta palabra y qué es lo que me enseñó el que Pedro caminara sobre las aguas? Es que el Señor quiere que usted sea claro, que usted pueda orar sencillamente, que naturalmente pueda decirle ante cualquier situación, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, sal a mi encuentro. Quizás sus oraciones hasta hoy venían siendo quizás rebuscadas, o quizás quería usted sin querer, porque en el corazón uno siempre quiere agradarle a Dios.
Y quizás en ese afán de agradarle, nuestras oraciones son rebuscadas, nuestras oraciones son de querer quedar bien con Él. Pero ¿sabe lo único que quiere Jesús? Y lo deja claro con Pedro caminando sobre las aguas. Que usted sea un hombre que hable claramente. Que usted sea un hombre que sea breve. Diga la realidad. Sálvame, Jehová. Sálvame, Señor. Si usted tiene el matrimonio destruido, usted no puede decir muchas oraciones. Diga, Señor, salva mi matrimonio. Señor, levántame de la muerte. Señor, sana mi enfermedad. Señor, perdona mis pecados. Porque eso es lo que estaba enseñándonos Pedro. Él tuvo un entendimiento claro de que no podía y no tenía tiempos mientras se hundía de hacer oraciones rebuscadas. Solo tenía el poder para decir estas pocas palabras. Señor, sálvame. Y en esta noche el Espíritu Santo me hacía entender en el tiempo donde estaba estudiando su palabra, es que hay hombres y mujeres que Él ha enviado y que durante el tiempo que caminan se detienen a observar situaciones, tormentas, a observar que el mar se pone bravo, a observar que la familia se levanta, que hay gente que le acusa, quizás que hay gente que quizás no cree en usted. O quizás usted mismo se detuvo a mirar lo que hacen los demás. Y eso le está impidiendo, le está hundiendo y le está impidiendo llegar hacia donde Dios lo mandó. Así que en esta noche yo le voy a invitar a que usted solo aprenda esto. Jesús quiere que usted sea claro, que usted sea breve, que usted entienda que sus palabras solo tienen que ser con un corazón contrito y humillado. David, después del Salmo 71, lo entendió. Dijo, tú, un corazón contrito y humillado, no despreciarás Jehová. ¿Qué quiso decir? Que si le digo la verdad, que si entiendo que solo la verdad lo puede hacer libre, voy a ser libre. Dice que cuando Pedro dijo, Señor, sálvame, Jesús no dijo ni una sola palabra, solo extendió su mano y le salvó. Solo extendió su mano y le salvó. Y esa era una reprensión de decir, no tengas dudas de que si digo que vengas, te voy a sostener. Quizás en esta noche hay situaciones que le estén agobiando, quizás usted se sienta hundido, quizás no encuentra la paz, pero no fue claro para David hasta que no confesó su pecado. No fue claro para Salomón hasta que entendió que había hecho todo lo que tenía que hacer y lo único que debía era tener temor de Jehová. Mire, los ejemplos que le podría dar son muchísimos, pero solo le voy a dar este, el de un hombre que en el medio de la tormenta, en el medio del mar, quizás hasta aún con terror, porque nadie puede decir que caminar sobre el agua es algo fácil. No, Pedro fue un hombre osado que quiso caminar sobre las aguas, pero cuando miró la circunstancia comenzó a hundirse. Y cuando el agua le llegó al cuello, lo único que pudo decir fue, Señor, sálvame. Y en esta noche yo le voy a invitar a decir su situación a su mente y a su corazón y Señor, sálvame. Señor, sácame del pecado. Señor, líbrame de esta situación que me agobia. Señor, sálvame de la enfermedad. Señor, sáname, Jehová. Prospérame, Señor. Eso es lo que Jehová quiere. Jehová no quiere que usted dé vueltas con las oraciones ni que usted pierda tiempos. Quiere que lo ame, que le adore, que diga como dijo Jesús, y oraréis así, el Padre Nuestro, que tenga los tiempos de adoración, que los dedique, que como hizo Jesús, sabiamente, ordenando sus tiempos, vaya y ore. Pero que ante cada situación usted entienda que tiene que ser claro, que todo lo que pidamos al Padre, en el nombre de Jesús, Él nos da. Así que no hay que tener ninguna situación de miedo, no hay que tener ninguna situación de mirar las circunstancias. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, los que estamos sentados en este lugar, los que hoy cumplimos con el Salmo 65 que dice, bienaventurado aquel a quien Jehová atrajere a su presencia, Él nos rescatará. Él viene para que nosotros le digamos, Señor, sálvame. En esta noche yo quiero invitarle a pensar y a sentir, a ver cuál es el problema que lo tiene atado, cuál es esto que no lo deja caminar, qué es la situación que le está hundiendo. Quizás usted, no se había dado cuenta, pero no puede caminar, no puede ministrar, no puede llevar a cabo la vida del reino porque está hundido y no sabe cómo pedir.
en esta noche tomemos el ejemplo de Pedro y decimos, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Levantemos nuestra mano y digamos, Señor, sálvame. Si usted está en una situación que no lo deja mirar la mano de Dios, pueda oír, abre mi oído para decir, Señor, te escucho, quiero escuchar tu voz. Yo quiero que todos hoy nos levantemos, parémonos y digámosle al Señor, si no te pude servir hasta hoy, si hasta hoy estuve mirando las circunstancias, si hasta hoy lo único que hice fue detenerme a ver el mar bravío, el enojo de Satanás ante mi crecimiento, si aún hoy estoy solo determinada para ver lo que me gusta y no quiero, sin querer no puedo caminar. Hoy, Señor, sálvame, sálvame del mundo, sálvame del pecado, sálvame de las situaciones que me atan al pecado, sálvame, Jehová.